Dale, dale, vos me avisas por acá por teléfono o cómo. Dale, ya estamos. Bueno, nada, disculpen, evidentemente hay un problema de transmisión, así que me avisaron que se tuvo que reiniciar la charla. Espero que ahora se esté escuchando bien. Voy a ser más breve, ¿sí? Les voy a dar la bienvenida a las tres invitadas de parte del ente público y vamos a presentar a Carolina Barsky, actual subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ana Testa, de profesión arquitecta, militante de los 70 y hoy, y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA. Y Victoria Álvarez, quien comenzará su exposición ahora, historiadora y escritora de varios artículos y textos sobre delitos sexuales y dictadura. Le doy la palabra a Victoria, así arrancamos. Bueno, hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, decía que muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar de este panel con Carolina y con Ana y también muchas gracias a los organizadores y organizadoras de esta actividad y al programa La Escuela va a los Juicios, no solo por esta actividad, sino por el trabajo que vienen realizando desde hace tiempo. Eh, Decía que en estos tiempos de necesario distanciamiento físico, creo que estas actividades estas iniciativas son muy importantes para seguir dando a conocer y seguir acompañando el desarrollo de los juicios, en este caso desde las escuelas. Eh, bueno, a mí me invitaron a participar de este panel porque, bueno, como dijo Mariana, yo soy historiadora, trabajé en la investigación del documental Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer, y, y bueno, tanto en la película como después en mi investigación doctoral, trabajamos sobre la experiencia que tuvieron las detenidas desaparecidas en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura desde una perspectiva de género, prestando especial atención a las posibilidades que tuvieron de narrar o de denunciar sus experiencias y fundamentalmente de ser escuchadas en distintos ámbitos en relación a estos testimonios en particular. Mi interés surgió más o menos en el año 2009, cuando en alguno de los juicios por delitos de lesa humanidad que se estaban llevando a cabo se empezó a considerar la posibilidad de juzgar el delito de violencia sexual. En ese contexto, junto con Lisel Tornay y con Fernando Álvarez, decidimos iniciar la investigación del documental Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer, que se estrenó a principios de 2013. Entre 2011 y 2012 realizamos entrevistas a sobrevivientes de distintas provincias del país y nos encontramos con que muchas de estas mujeres estaban especialmente interesadas en dar cuenta de esta forma específica de la violencia concentracionaria. Y por otro lado, muchas de ellas narraban que durante mucho tiempo habían intentado dar cuenta en distintos ámbitos más íntimos o más públicos de esta forma específica de la violencia y que no habían encontrado escucha. Desde ya, muchas sobrevivientes por ahí no habían querido denunciar esta cuestión, pero es interesante tener en cuenta que muchas de ellas sí habían querido hacerlo y que lo que no habían encontrado era escucha. Incluso conocimos algunos casos que nos decían, bueno, intenté denunciar acá, allá, y llegó un punto en el que, como no encontraba escucha, decidí dejar de hacerlo, digamos.
Entonces eso me llevó a interesarme por lo que yo le llamo marcos sociales de escucha, que bueno, teniendo en cuenta que los testimonios se dan en directa relación con las condiciones sociables que los vuelven comunicables y que varían a lo largo del tiempo y del espacio, yo le llamo marcos sociales de escucha las posibilidades de testimoniar y fundamentalmente de ser escuchadas, en este caso en general, en ámbitos públicos, en diferentes contextos. Esos marcos sociales de escucha, con los que se encontraron las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, se fueron modificando a lo largo del tiempo, al calor de las transformaciones sociales, políticas, y a importantes cambios en el ámbito de la justicia y también de los cambios en la sensibilidad hacia la violencia sexista que actualmente empiezan a habilitar la posibilidad de que estos testimonios tengan lugar. Como decía en la película y luego en mi investigación doctoral, me interesaba dar cuenta de las fuertes marcas de género que tuvo la experiencia concentracionaria para las mujeres. Si bien no quiero extenderme mucho en esto, me parece que es importante aclarar que a partir del análisis de las entrevistas lo que se puede ver es que las distintas formas de violencia sexual adquirieron particularidades según el centro clandestino del que se tratara, como pasa con muchas otras cosas. Pero a pesar de las especificidades de cada centro clandestino, se evidencia que las distintas formas de violencia sexual constituyeron prácticas sistemáticas, en tanto formaron parte del sistema concentracionario, se dieron por el sistema concentracionario y con el mismo objetivo de deshumanizar a las detenidas y desde la concepción de los represores a sus parejas y a sus organizaciones políticas, ¿no? Hecha esta aclaración, lo que quería compartir con ustedes se vincula más con los cambios que se fueron dando en los marcos sociales de escucha, que fueron llevando a que hoy, después de muchos años y no sin dificultades, estos delitos se estén juzgando. Yo identificaría básicamente 4 momentos de la memoria o de los marcos sociales de escucha, si bien los límites de cada periodo no son estrictos en términos de marcos sociales de escucha, pero a grandes rasgos podríamos decir que hay un primer momento que son donde se dan las primeras denuncias, que son los años de la dictadura. Otro segundo momento, que son los primeros años de la postdictadura, con bueno, la CONADEP, el informe Nunca Más y el juicio a las juntas. Un tercer momento que podríamos llamar los años de la impunidad y un cuarto momento que es el periodo que se inició con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Lejos de lo que a priori uno podría imaginarse, a mí me llamó mucho la atención encontrarme con una cantidad considerable de denuncias sobre violencia sexual que fueron realizadas en los años de la dictadura. Por un lado, en los tribunales militares, que era el ámbito en el que se podía llegar a denunciar esto, y por otro lado, en organismos de derechos humanos. Sin ahondar mucho en los casos, para no extenderme demasiado, bueno, eso, tener en cuenta que por un lado hay denuncias en los tribunales militares, y esto a mí es algo que cuando me encontré con esas fuentes me llamó mucho la atención porque, bueno, a pesar del riesgo que podía llegar a significar ir a un tribunal militar a hacer una denuncia de este estilo, había mujeres que iban y denunciaban. Las respuestas con las que se encontraban, por supuesto, distaban enormemente de la escucha. Esas mujeres en general eran culpabilizadas por los denunciados o por los tribunales que estaban, bueno, eran tribunales militares. E incluso hay algunos casos de denunciantes que terminaban siendo procesadas por supuestos falsos testimonios. Pero bueno, lo notorio es, solo para tener en cuenta que aún en esas condiciones ya
había denuncias. Por otra parte, en sentido inverso, también me llamó la atención en este periodo que ámbitos que uno por ahí podría considerar más receptivos a este tipo de testimonios y denuncias, como los organismos de derechos humanos, que tanto en Argentina como en el exterior arriesgaban su vida juntando información para denunciar las atrocidades de la dictadura, tampoco brindaron una escucha atenta a este delito en particular o a esta forma específica de la violencia concentracionaria. Allí también hubo denuncias y lo que se ve es que en general estas denuncias aparecen más bien naturalizadas, se ve una naturalización en particular de la violación y en algunos casos incluso una culpabilización de algunas de las víctimas, sobre todo de casos que hoy podríamos entender como casos de esclavitud sexual. Aparecen por ahí algunas mujeres mencionadas como mujeres que convivían con represores o cuestiones así. Desde ya no se trata de exigirle al pasado una sensibilidad a las cuestiones de género que en muchos casos no se tenía, sino sobre todo de tener presente cuáles eran esos marcos sociales de escucha y fundamentalmente para pensar cómo y por qué esto fue cambiando, ¿no? Bueno, en el periodo siguiente, en los primeros años de la dictadura, se puede ver algo de alguna manera similar. Ahí yo lo que analicé fueron los testimonios en el juicio a las juntas y los testimonios ante la CONADEP y notas de prensa. Y ahí lo que se puede ver es que nuevamente hay denuncias, pero que son naturalizadas y no problematizadas en su particularidad. En un contexto en el que el objetivo fundamental era probar que había habido terrorismo de Estado, juzgar los crímenes de la dictadura, se ve una delimitación y conceptualización de la idea de derechos humanos de los ciudadanos en términos universales y bueno, universalizantes, es decir, despojados de su condición de género. En el juicio a las juntas también podemos ver que en algunos casos hay como una, tal vez, actitud ciertamente paternalista de parte de los jueces que consideraban que si lo que se estaba diciendo no servía para el juicio, no era necesario que las mujeres se expusieran, digamos. Sin tener en cuenta que las mujeres que lo estaban denunciando probablemente querían hacerlo, ¿no? Pero, bueno. En los años posteriores al juicio a las juntas, un conjunto de normativas jurídicas fueron conformando un marco de impunidad y también diversas estrategias impulsadas desde el movimiento de derechos humanos se orientaron a revertirla. Así, bueno, como saben, las leyes de punto final y obediencia debida, junto con los posteriores indultos, marcaron el inicio de un periodo caracterizado por la ausencia de justicia penal y, por lo tanto, por la falta de reconocimiento de los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero, bueno, dentro de la ley de obediencia debida no quedaron comprendidos 3 tipos de delitos: la apropiación de niños, el robo de bienes y la violación. Por los 2 primeros delitos continuaron desarrollándose algunos procesos judiciales, pero no ocurrió lo mismo con la violencia sexual. Entre otras cosas porque, como en ese momento no era considerado un delito de lesa humanidad, esos delitos empezaban a prescribir en esos años. Pero al mismo tiempo, en este tercer periodo que yo mencionaba en esta periodización esquemática que hacía al principio, y sobre todo a partir de mediados de la década del 90, se dan dos cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. En primer lugar, se da lo que varios historiadores le llaman el boom de las memorias, donde se empieza a ver una proliferación de testimonios que se dan por fuera de la justicia. Y en ese contexto, por ejemplo,
un grupo de mujeres sobrevivientes de la ESMA se empezaron a juntar a conversar sobre su experiencia como mujeres en la ESMA. Esas conversaciones que ellas grabaron finalmente se convirtió en un libro que fue publicado en 2001 y que se llamó Ese infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA. Las autoras son Munu Actis, Cristina Aldini, Liliana Gardella, Miriam Lewin y Elisa Tócar. Por su parte también Susana Ramos, a fines del 2000, publicó un libro que se llama Sueños sobrevivientes de una montonera a pesar de la ESMA. Y menciono estos 2 libros porque los 2 hablan específicamente de la cuestión de la violencia sexual. Esto también se puede ver en el ámbito de la justicia. Perdón, me mareé. Por otra parte, en el ámbito de la justicia, en este momento, se dan los juicios por la verdad, que son estos juicios que se hacían con el objetivo de como no podía haber condena, por lo menos que hubiera verdad, ¿no? Entonces estaban basados en el derecho de los familiares de conocer el destino de sus familiares desaparecidos. Y en los juicios por la verdad también hay una cantidad considerable de denuncias de violencia sexual. Se empiezan a dar testimonios menos encorsetados y empieza a aparecer la violencia sexual. Estos cambios que se empiezan a ver a partir de mediados de la década del 90 y hacia fines de la década del 90 tienen mucho que ver con el crecimiento del movimiento de mujeres y fueron llevando una lenta visibilización y apertura a la escucha hacia los testimonios de violencia sexual. Con las políticas de memoria implementadas a partir del año 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final, y luego los indultos, se puede identificar un giro en la relación con las políticas de construcción de la memoria. Así, en los últimos años, en el marco del proceso de justicia, pero también fuera de la esfera judicial, presenciamos testimonios mucho más ricos en el detalle de la experiencia de cada sobreviviente. Y comienzan a escucharse cada vez con más frecuencia testimonios sobre la violencia sexual que han sufrido las detenidas y también los detenidos, en algunos casos durante sus secuestros. En esta nueva coyuntura y de la mano de cambios en la legislación internacional y nacional, se empezó a plantear la necesidad de considerar la violencia sexual padecida en los centros clandestinos de detención como un delito de lesa humanidad y diferenciado de los tormentos. El juzgamiento de estos delitos no ha quedado exento de debates, pero a pesar de los obstáculos, se ha avanzado cada vez más en la visibilización y en el juzgamiento. Estos cambios en el abordaje del delito creo que nos hablan en gran medida de los cambios en los marcos sociales de escucha que se vinculan con las transformaciones sociales, jurídicas y políticas. La investigación, el juzgamiento, la visibilización de la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, creo que se inscribe en otras circulaciones discursivas que configuran el horizonte de expectativas actual que tiene que ver con las nuevas teorizaciones sobre temas de género, las preocupaciones actuales como los feminicidios, el acoso, la trata de personas para la explotación sexual, así como también la masificación de los debates sobre la legalización del aborto. En el transcurso de estos años que he tratado de analizar y fundamentalmente en el último periodo, se han ido instalando discusiones que han desarrollado políticas públicas con enfoque de género, contribuyendo a que temas durante muchos años relegados tomen estado público.
Y en ese sentido, el desarrollo y la visibilidad adquirida por el feminismo y los movimientos de mujeres en Argentina y en el mundo, creo que permiten en la actualidad que estos temas empiecen a poder verse, particularizarse y problematizarse. Para ir cerrando, creo que lo interesante, o que es interesante pensar cómo las preocupaciones del presente permitieron volver la mirada sobre el pasado y reparar en problemáticas que antes habían permanecido invisibles, demostrando una vez más que la memoria y también la justicia no se construye de una vez y para siempre, sino que por el contrario es un trabajo constante que se realiza siempre a partir de las preguntas del presente. Bueno, dejo acá. Muchas gracias. Se supone que nos tenemos que autodar la palabra, así que, claro, porque es como que hay que apagar los micrófonos. Sí, yo no sé si ahora se está pudiendo escuchar, tuve algún problema de transmisión, no sé cómo me escuchan. Bien, bien, ¿Se bien. escucha bien? La idea sería ahora continuar con Carolina Barsky, así que vamos a escucharla y luego ya continuaríamos con Ana. Perfecto, por eso decía que nos autodábamos la palabra, así que buenas tardes a todos, a todas, a todes. También es un honor para mí estar en este espacio, a pesar de que en este momento circunstancialmente estoy ejerciendo una función que me alejó un poco del mundo LESA, pero que de alguna manera, como bien recién mencionaba la compañera Victoria, se termina relacionando, ¿no? Entonces el movimiento de mujeres y el movimiento de derechos humanos en algún momento confluyen, y digo, por lo menos para mí, mi militancia durante muchos años en el movimiento de derechos humanos me hace estar hoy en este lugar, que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de reciente creación en la presidencia de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. A mí me toca, digo, quizás un poco continuar, o sea, y condimentar la visión más histórica de Victoria desde el punto de vista de cómo desde el movimiento de derechos humanos acompañamos a generar esos cambios en los momentos, en los marcos sociales de escucha, como decía Victoria, ¿no? Ella le da un toque más profundo a lo que nosotras sobre todo identificábamos como abogados en algo mucho más sencillo en términos de cómo la justicia estaba cambiando y estaba generando ese espacio de escucha que mencionaba recién Victoria. Nosotros, o sea, es importante también tener en claro a qué nos referimos con esa escucha, por lo menos en estos casos, sobre todo en la que me voy a referir yo, tenía que ver con una escucha en el marco de un proceso judicial. El proceso judicial en sí mismo tiene sus particularidades porque genera cierta incertidumbre para quien tiene que ir a declarar. Si uno mira los juicios al juicio de las juntas, de hecho uno ve y como decía Victoria, los testimonios estaban, no es que escatimaron en el relato de sus padecimientos, estaban. Lo que pasa es que teníamos un tribunal de 5 varones, una fiscalía de un fiscal titular y un fiscal adjunto que eran Estracera y Moreno Campo, eran todos imputados varones y eran todos defensores varones, en un contexto de un advenimiento de la democracia reciente, año 85. Entonces, digo, no es que las mujeres, sobre todo las mujeres, como dice Victoria, en general cuando hablamos de delitos sexuales, particularmente se da a mujeres, pero hay también casos de varones que han declarado o varones que han sido víctimas de delitos sexuales. Los menos, porque quizás también es algo sobre lo que falta avanzar, que tiene que ver con poder generar un espacio donde esto también se visibilice. Y era algo que, una gran amiga de Ana y gran amiga mía, Mirta Clara, siempre mencionaba. Decía, hablemos de los varones, no hablemos solamente de las chicas, ¿no? ¿Qué les pasó a los varones?
Desde ese lugar, en el juicio de las juntas, los testimonios, si uno los lee hoy, hablaban de delitos sexuales, hablaban de el rol de las empresas, que es otro de los grandes temas que también surgen en la reapertura del proceso de justicia. Entonces, yo creo que lo que sin duda se modificó es la escucha. Cómo se modificó la escucha, y eso es lo que quizás más interesante de contar de cómo el movimiento de derechos humanos, los abogados y las abogadas acompañamos a esas víctimas a poder relatar desde un lugar distinto. Primero, en sacarse, sobre todo en la reapertura del proceso de justicia, que nosotros lo ubicamos más o menos en el año 2000, 2001, con la sentencia, el fallo del ex juez Cavallo en la causa Poblete en el 6 de marzo del 2001. Ahí, a partir de ahí, se reabre la posibilidad de perseguir penalmente. Como decía Victoria, hubo el juicio de las juntas. En el año 86 y en el 87 se sancionaron las leyes de punto final y de obediencia debida. Esas leyes, de alguna manera, suspendían la posibilidad de perseguir penalmente a todos aquellos que cumplieron órdenes. Entonces, entre el año 87, 88 y el 90, que se dictan los indultos, se pudo perseguir a los mandos medios. O sea, por un lado tenías la Junta Militar, que había sido condenada en el año 85, los que cumplieron órdenes que en el año 86, 87 quedaron fuera de la posibilidad de ser perseguidos penalmente. Entre el 88 y 89 se persiguió a los que fueron jefes de regimientos, que tenían altos mandos, pero no eran la superioridad máxima. Esas personas, su investigación quedó trunca en el año 89-90, como decía antes, en las que se dictaron indultos. Indultos que también tenían un viso de inconstitucionalidad, porque conforme la Constitución argentina, el presidente de la Nación puede indultar penas. Muchas de estas personas estaban bajo proceso, entonces lo que se indultó y lo que se perdonó fue el proceso en sí mismo. Como decía Victoria, la ley de obediencia debida dejaba fuera la ley, el delito de violación, o sea, el robo de bienes, el robo de niños y la violación, que es interesante pensar qué tipo 3 de delitos, que tienen que ver con aquello que uno medio que queda feo. No es tan grave asesinar como robarse una propiedad, o sea, en el pensamiento de esta gente, que eso es lo que vimos durante el proceso de justicia después. A las esposas les dolía mucho más escuchar que sus maridos eran violadores que eran unos asesinos con 145 casos encima. Pero, la violación quedaba fuera porque tenía que ver con un delito de lo que se conoce como de instancia privada, que tiene que ver con la esfera íntima de una persona. Entonces yo, si soy víctima de una violación, tengo que decidir si quiero instar la acción. No es una acción no es lo que se llama un delito de acción pública, que es que un fiscal puede impulsar la investigación, me importa o no que la víctima quiera. En el caso de la violación hay que tener un consentimiento de la víctima. Entonces formaba parte de la esfera privada de la persona y quedaba como relegado. A partir de la reapertura del proceso de justicia en el año 2000-2001, previo a todo esto, como decía Victoria, los juicios por la verdad, el impulso de las causas en el exterior, también siempre de la mano del movimiento de derechos humanos, que creo que es quien mantiene vivo el pedido de justicia permanente en nuestro país, y el avance de las investigaciones, el pedido de las extradiciones con el juez Baltasar Garzón en el año 2000, en el año 96, los procesos de justicia en el ámbito de la justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso tanto de los sobrevivientes que fueron luego a solicitar una reparación económica, más el acuerdo de solución amistosa en el caso de Carmen Lapacó. Se avanzan con los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad eran creaciones sui generis, y en eso también Argentina en la vanguardia, buscando la forma de mantener viva la memoria y de buscar justicia de alguna manera. Eran espacios que se realizaban en el marco de la justicia penal, pero que no perseguían, no buscaban una pena. Tenían que ver con la posibilidad de conocer qué pasó.
se convocaba a personas que podrían estar imputadas, pero que en realidad, como estaban vigentes las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos, no había posibilidad de perseguirlas, declararon los testimonios, se colectó muchísima prueba durante los juicios por la verdad, hubieron en varias jurisdicciones, La Plata, Salta, Jujuy, la Ciudad de Buenos Aires en la Cámara Federal, en Córdoba, en Mendoza, sobre todo en aquellos lugares donde funcionaron áreas militares, y así llegamos al 2001 en el que se plantea la inconstitucionalidad de las leyes. O sea, en realidad se plantea en el 2000 en un caso paradigmático donde el mismo imputado, que eran Julio Héctor Simón y Juan Antonio del Cerro, habían cometido 2 delitos de los cuales por uno se los podía investigar penalmente y por el otro quedaban impunes. Eran madre e hija de 8 meses, fueron secuestradas en el mismo lugar. Por la apropiación de Claudia Victoria, estas 2 personas podían ser investigadas, por el secuestro de la mamá no podían ser investigadas. Frente a esta, que está mal llamada, para que los psicólogos así me lo han dicho, yo le decía que era esquizofrénico, pero porque por un lado permitía la impunidad y por el otro la persecución penal, el juez Cavallo dictaminó que las leyes de punto final y evidencia de vida eran inconstitucionales y que debía investigarse la responsabilidad de estas personas. Se avanzó en esa causa, en ese proceso, digo, es muy larga la historia, digo, no vamos a llegar en este rato que tenemos, pero a partir, llegó el caso a la Corte, en el medio asume Néstor Kirchner, envía al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se declare la nulidad de punto final de evidencia de vida, esa ley se aprueba. La Corte en el 2005 falla en el caso Simón, dice que las leyes son inconstitucionales, que hay una obligación del Estado argentino de investigar y sancionar estos hechos y que el Estado argentino tiene que cumplir con esas obligaciones. En el 2006 se hacen los primeros juicios orales y públicos desde la reapertura del proceso de justicia. El primero contra Julio Héctor Simón, Colores del Cerro, ya había fallecido, en el que Simón termina siendo condenado a 25 años por la desaparición de Claudia Victoria Poblete y sus padres Gertrudis Klatzik y José Liborio Poblete, y a su vez ese mismo año se hace el juicio contra Echecolás y desaparece Julio López. Desaparece Julio López con todas las implicancias que tenía la desaparición de Julio López, vuelta a la democracia, volviendo a creer en un Estado democrático y diciendo, bueno, ¿y entonces qué? Si volvemos a los juicios, las personas que van a testimoniar en los juicios, cuál es la seguridad de esas personas. Y ahí, nuevamente, el Movimiento de Derechos Humanos le planteó al Estado Nacional y le dijo, necesitamos que el Estado Nacional se ocupe de garantizar la seguridad de los procesos de justicia. Ni siquiera se hablaba individualmente de personas, sino de garantizar el proceso de justicia, de verificar quiénes eran los imputados, porque a ese entonces había un montón de personas ya detenidas. Y los juicios se siguen realizando. En el año 2010, ya a 4 años de los primeros juicios, se dicta la primera sentencia que reconoce los delitos sexuales de manera autónoma. ¿Qué significaba eso? Nosotros veníamos con un universo de delitos que tenían que ver con la privación ilegal de la libertad, con los homicidios, con las torturas, con la reducción a servidumbre en algún caso, pero no había una referencia autónoma a lo que se llama los delitos contra la integridad sexual. Eran delitos que tenían que ver con una decisión de parte de la víctima de querer impulsar esa investigación. La primera sentencia, como le decía, es en el 2010. En el 2012, y ahí se escucha un ruido, en el 2012 y vuelta a ver cómo es necesario que las agencias se escuchen como cruzado, ¿no? Doble. Vuelvo a la importancia de que las agencias estatales se comprometan en las investigaciones, en garantizar el avance de estas investigaciones, porque el Ministerio Público Fiscal, en ese entonces a cargo de la procuradora Alejandra Giz-Cargó, dicta unas instrucciones generales por las cuales dispone que los fiscales tienen que
tener en cuenta determinadas cuestiones al momento de investigar los delitos contra la integridad sexual. Esta resolución de la Procuradora es del año 2012. Cuando, como decía antes, la primera sentencia es 2010, hoy, a 10 años de esa primera sentencia, hay 32 sentencias que reconocen e identifican los delitos contra la integridad sexual de manera autónoma. ¿Qué pasó en estos 10 años? Que es un montón de tiempo, pero que es relativamente poco para cuando se habla de unos avances jurisprudenciales, y sobre todo en un contexto en el que tenemos unas 592 causas hoy en trámite, de las cuales 245 tuvieron sentencia. De esas 245, solamente un 13% identifica los delitos contra la integridad sexual de manera autónoma. Esto es, personas que fueron condenadas por violación, por abusos, por situaciones que las mujeres, sobre todo las mujeres y los pocos varones que pudieron declarar o sobre los que se identifican que padecieron durante su cautiverio. ¿Cómo se logró eso? Justamente con un trabajo que tiene que ver con la escucha, con un trabajo del Movimiento de Derechos Humanos de generar guías de actuación y de protocolos, de trabajar con los operadores judiciales, porque atrás de eso, además de la resolución de la procuradora, de la entonces Procuradora General, se trabajó con el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura armó capacitaciones y convocó a las distintas agencias, la Secretaría de Derechos Humanos, en ese entonces la Procuración General, la Oficina de la Corte, la Oficina de la Casación, a trabajar en capacitar y sensibilizar a los operadores judiciales en materia de crímenes de lesa humanidad, delitos contra la integridad sexual en el marco del terrorismo de Estado. Y eso lo que significó es que los jueces, sobre todo, y hablo en masculino porque son principalmente varones, tuvieran que cambiar la forma de escuchar. Y no significaba que uno debía generar el morbo para que pudieran preguntarle cosas que fueran al detalle, sino simplemente entender que cuando una víctima decía que debía bañarse desnuda frente a los guardias que la miraban, eso es un delito contra la integridad sexual. Eso es distinto de la tortura, porque no es solamente el golpe frente a eso, sino que es ¿por qué tengo que soportar eso? Sin hablar de situaciones más dramáticas o más evidentes, como una víctima que pudiera tener un embarazo de 10 meses porque nadie le prestaba atención y no se daban cuenta que debía ir a parir. Fuimos encontrando situaciones y visibilizándolas y trabajando con esas personas que debían testimoniar ante un tribunal para que pudieran contarlo de una manera en que no se sintieran ultrajadas, porque la primera persona que relató una violación en el marco de la reapertura del proceso es una víctima que estuvo 4 días en cautiverio, contó que perdió un embarazo producto de una violación, y ahí quedó y dijo, por favor, que esto no salga porque mi familia no lo sabe. Entonces, había que trabajar también con esas situaciones de poder mostrar y que los jueces tuvieran la capacidad de escuchar qué era lo que estaba y luego fallar en consecuencia. Entonces, en este camino y en el cambio de lo que es, lo que mencionaba recién Victoria sobre los cambios, los marcos sociales de escucha, aquí hubo un cambio de escucha que después esa escucha y esa posibilidad de transformar eso en una sentencia judicial tiene que ver con las normas, con los cambios en la normativa internacional y nacional, pero las normas estaban. La violación es violación en el 76 y en el 2020, no hay una modificación en eso. Y lo que había que mostrar es que era distinto, una cosa era hablar de la privación ilegal de la libertad, pero durante ese cautiverio también hubo una violación y también hubo tortura, y eso era lo que se quería trabajar. Es cierto que no todas tienen esa capacidad de poder contarlo y poder transmitirlo, y hay quienes han dicho yo prefiero que no, y en eso uno tiene que ser respetuoso, y el protocolo tiene parte de eso, es qué pasa si la víctima no quiere declarar, pues entonces, o no quiere impulsar la acción no se impulsa. ¿Qué pasa si la víctima falleció por causas naturales durante
los últimos años, nunca lo dijo, se respeta lo que nunca dijo. ¿Qué pasa con aquellas víctimas que están desaparecidas, pero que las compañeras o los compañeros saben que padecieron esos delitos contra la integridad sexual, si se investiga o no, y en ese caso, en muchos casos se ha avanzado? Y yo creo que hoy estamos en un universo donde hasta ha habido condenas por abortos provocados durante el cautiverio. Ha habido condenas ordenando que se repare a esas personas desde las oficinas públicas en términos de identificar la normativa, que creo que es la de La Rioja. Y hoy yo creo que nos falta mucho porque es evidente que fue una práctica que se reiteró en la mayoría de los centros clandestinos, pero que también tienen esta particularidad que requieren de la víctima que quiera contar o no. La experiencia más cercana, y así le doy la palabra a Ana, tiene que ver con una compañera que estuvo detenida en la ESMA, alguien de las que Victoria en su momento mencionaba sobre las reticencias dentro del movimiento de derechos humanos a escuchar. Yo creo que sí, pero también no era mala voluntad, sino una falta de elementos. El movimiento de derechos humanos no fue en paralelo y junto con el movimiento de mujeres en la Argentina. De hecho, tuvieron caminos distintos, pero sí creo que parte del trabajo y de lo que el movimiento de derechos humanos consiguió le sirve al movimiento de mujeres para poder imitar las herramientas en muchos de los casos. Y esta compañera, lo que hicimos básicamente fue ayudarla a ubicarse en un lugar de víctima. Nadie se enroló voluntariamente en un centro clandestino, y eso lo hemos discutido profundamente con sobrevivientes. Yo, desde un lugar quizás más fresco, porque soy una abogada, una técnica, y no tenía ese dolor que las compañeras y compañeros llevan. Pero lo cierto es que lo importante es que los testigos puedan hablar y sentirse y sentir que ese lugar donde van a contar su historia de alguna manera los repara. Los repara desde el punto de vista de que, querramos o no, el tribunal tiene su impronta y hace que la gente sienta que si hay una sentencia que dice tal cosa, es como una verdad que hace que el resto de alguna manera descanse en esa verdad y uno pueda avanzar. Así que le doy la palabra a Ana, que tiene desde un lugar más compañera y que ella de alguna manera nos acompañó a las abogadas y abogados a poder transformar, o sea, usar el derecho para poder visibilizar esto, ¿no? Hoy aprendí una palabra nueva que es mutar, que es que bajar el volumen. Bueno, tomando eso que uno aprende todos los días, yo que pertenezco a una generación diferente a las expositoras anteriores, además de ser sobreviviente de centro clandestino de la ESMA, me parece que también nosotras, como mujeres, en todos los procesos que contó primero Valeria, ¿no? ¿Valeria o Verónica? No, porque yo por ahí no me acuerdo. Y lo que contó, lo que transformó del relato anterior, Carolina, en los momentos jurídicos de estos 40 y pico de años, también hay que tener en cuenta que nosotras, aparte, no es solamente que no teníamos, que solamente teníamos el temor a la escucha, el temor al relato, el temor a mi familia no lo sabe, que hay casos que son increíbles, ¿no? Sino que además la violación era casi como una cosa puntual. Es decir, yo creo, tomo un poco lo que decía Carolina al final, el movimiento de mujeres que tiene esta efervescencia impresionante en los últimos
8, 10 años, al menos acá, por ahí 45 años atrás, era una lucha en soledad de alguna feminista que peleaba o algún grupo de mujeres que en algún punto había logrado tal o cual conquista. Pero no era una sociedad que había hecho así cual cacerola, una ebullición y había explotado. Y hoy este debate lo llevan adelante las chicas de 15, 14, 16, 18, que están en la categoría de mis nietas. Entonces, yo lo que digo es que realmente nosotras tampoco le dábamos dimensión a eso. Y reafirmando un poco, eso sería como lo que nosotros vivíamos a la edad de entre los 18 y los 25 años, momento de la dictadura, siendo militantes de organizaciones políticas militares en la dictadura. Antes de la dictadura, posterior a la dictadura. Pero este debate de la diferencia no lo teníamos, yo creo que recién se puede hacer bastante después. Y en ese bastante después, creo, como sobreviviente, que también había como urgencias, y en esas urgencias, en los testimonios y en los relatos, el tema del delito de violación lo entendíamos como si la violación hubiera sido hacia mi cuerpo, uno o varios me hubiesen violado sexualmente. Es decir, no me acuerdo quién, pero de las dos había hecho una mención a, no entendíamos que de pronto el observarnos, cuando estábamos bañándonos, cuando estábamos ante la necesidad de ir al baño, que nos llevaba un guardia, un verde, para ir al baño o a bañarse, y ellos nos miraban, nos tocaban, eso también constituía un delito. Bueno, yo particularmente en forma autorreferencial lo pude entender a través del debate con mis compañeras sobrevivientes en el contexto de esta ebullición que yo había hablado hace un ratito. Es decir, de este movimiento de chicas que, qué sé yo, cuando a mí una niña, una chica de un colegio, que generalmente me convocan a dar una charla, me hace este tipo de preguntas, yo le digo, yo aprendí gracias a ustedes, porque gracias a la calle de ellas, yo, militante histórica de los 70, pero después del movimiento de derechos humanos, aprendí a poder darle, poner en contexto, digamos, todas las cosas que me habían pasado, producto de las cosas que las chicas en esta cosa de militar el movimiento de mujeres estaban haciendo. Por un lado. Por otro lado, también lo que me parecía importante retomar es bueno, Carolina lo hace desde el punto de vista jurídico, todos los procesos, lo mismo también no me sale, ¿Valeria o Verónica? Victoria. Victoria. Hacia la victoria. No me voy a olvidar más. Hacia la victoria. Bueno, como Victoria desde lo académico, también va armando todo eso, nosotros que lo hacemos exclusivamente desde nuestra vivencia, que no la encuadramos en ninguna ni en lo jurídico ni en lo académico, sino que desde lo que hemos vivido y nuestros procesos. Entonces yo quería también tomar algunas cosas, como por ejemplo, la dificultad de muchísimas compañeras que habían sido violadas en los términos absolutos de la violación, cuando se empezaba a hablar, pedían, por supuesto en juicios orales, el desalojo absoluto de la sala. Es decir, que quedara
el tribunal, todos hombres, los abogados querellantes, es decir, sus abogados, el fiscal y la mujer, ¿no? Y la compañera que relataba cómo había sido el delito. Eso también fue muy duro, es decir, porque más allá de que las compañeras podían relatarlo, etcétera, etcétera, también está ese tema de cómo contarlo ante un tribunal. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones por las cuales pasamos en distintos momentos, pero que realmente yo siempre pongo un caso que nos tocó muy de cerca ya en democracia, que es el caso de Silvia Supo. Silvia Supo era una compañera. Yo vivo en un pueblito, les aclaro, yo vivo en un pueblito que se llama San Jorge, Santa Fe. Silvia Supo era una compañera, estudiante secundaria, que había entrado a su primer año de la universidad cuando la secuestran en el 76, y producto de reiteradas violaciones, pero reiteradas, queda embarazada en el centro clandestino donde ella estaba detenida, en la ciudad de Santa Fe. Silvia vivía a 100 kilómetros de acá, en una ciudad que se llama Rafaela. En el momento de que la matan, que es, me parece que es 1 año o 2 años después de 2 años después de lo de Julio López. A Silvia la llevan estando secuestrada, cuando se dan cuenta de que estaba embarazada, la llevan a abortar. Es decir, una mujer del servicio penitenciario, a Evi me parece que está condenada, del servicio penitenciario de Santa Fe, la saca y la lleva a una, no por elección de la compañera, sino por decisión de los que manejaban el campo en ese momento. La sacan, la llevan a abortar. Hasta ese tipo de cosas, es decir, independientemente de todas las que relataron las compañeras anteriormente, pasaron en los centros clandestinos. Silvia fue una testimoniante muy importante en los casos las causas de la ciudad de Santa Fe, y bueno, y todavía ahora, por suerte, se ha trasladado al fuero federal, y bueno, pero todavía ahora el caso de Silvia no está absolutamente esclarecido. Quienes pensamos que fue secuestrada y que fue, que fue asesinada producto de sus testimonios y de lo que necesitaba seguir testimoniando, bueno, todavía eso está stand-by. Es decir, que como bien decía Carolina, hay mucho todavía para seguir haciendo. Y después, y lo que yo quería ir armando de alguna manera, es una cosa que nos ha ido pasando como mujeres, y en esto yo siempre también agradezco muchísimo la decisión de la directora del sitio de memoria ESMA, Alejandra Naftal, porque ha sido como convocante de jóvenes y mayores. Las sobrevivientes, mujeres, y los jóvenes que trabajaban en distintas áreas, y las convocó a armar todo un proyecto que, bueno, empezó el año pasado, más o menos en el mes de febrero, me parece, no, marzo, me parece, los primeros días, no, o febrero, perdón, no me acuerdo bien la fecha, pero se llamó Ser Mujeres en la ESMA. Y después de eso, hubo compañeras que viajaron al exterior, que viajaron al País Vasco a continuar con compañeras sobrevivientes. Y este año, y también con Carolina estuvimos en Concepción del Uruguay, hicimos otras en Rosario, presentaciones, y bueno, había un montón de presentaciones de este tipo que se iban a hacer en el término de este año, pero que bueno,
la pandemia nos mandó a cuidarnos y a guardarnos y a estar adentro. Pero que ahí se produjo algo muy interesante porque es la posibilidad de contarlo fuera del ámbito jurídico, contarlo al público, a la gente que lo fuera a escuchar. En Concepción del Uruguay eran chicos de institución, de un área intermedia, como si fuera posterior al secundario. Había pibes del secundario, chicas y chicos del secundario, pero básicamente eran de los primeros años de las carreras post-secundario, universitarias o algo por el estilo. La mayoría eran chicos y si había otros, qué sé yo me acuerdo, tengo una cosa así, una imagen, de que la gente por ahí se empezaba a ir después del tercer o cuarto relato, y los chicos estaban ávidos ahí que no se les movía un pelo. Eso dice mucho, porque de pronto, qué sé yo, un adulto tiene otras cosas para ver, para escuchar, o bueno, tiene limitado, dice, bueno, yo voy a estar una hora y media, y el chico está ávido de saber estas cosas. Por eso yo también, un poco la memoria a veces me falla, quería agradecerle a la gente de este proyecto, porque la Escuela va a los Juicios, a mí me parece fantástico, fantástico. Yo no lo conocía, pero soy querellante en otro juicio por mi esposo, por mi compañero, en el juicio de contraofensiva montonera, y el año pasado, que viajé muchísimas veces a Buenos Aires, que se estaba desarrollando el oral en la localidad de San Martín, era increíble la cantidad de chicos. Es decir, el espacio del Tribunal de San Martín es pequeñito, no es, qué sé yo, la ESMA siempre se desarrolló en Comodoro Pi, de manera que uno tenía esos espacios más grandes, los orales. Acá es una cosa más bien chiquita, y los chicos esperaban ansiosos afuera, entraban las familiares, estaba dividido en dos, y de este lado estaban los genocidas, pero bueno, los genocidas le leían todas sus imputaciones, qué sé yo, y después, por esta cuestión de humanidad y no sé qué otra más, el presidente del tribunal les permitía que se retiraran a sus domicilios, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese rectángulo, que entraban unas 35 o 40 personas, se llenaba de pibes, que se escuchaban, generalmente eran 3 testimonios, 2 testimonios, escuchaban con una avidez increíble, y eso es lo que a mí siempre me motiva, ya sea en esta cosa que para mí también es una modernidad, el tema de la virtualidad, como las charlas en las escuelas. ¿Por qué? Porque los chicos están ávidos de estas preguntas, y a medida que van creciendo, a lo mejor hacían otras hace 20 años atrás o 15 años atrás, y ahora se encuadran en este tipo de cosas, y siempre están ávidos. Por eso yo agradezco muchísimo a este programa de la Escuela va a los Juicios, y ojalá, bueno, lo hagan así y continúen con lo que hacían hasta el año pasado, que me parece también fantástico. Y bueno, retomando al tema de lo que nos pasó a nosotras como mujeres adentro de los centros clandestinos, bueno, yo ya refería a otras experiencias, y lo interesante es que este grupo, que de pronto tiene distintas compañeras, después se han sumado otras compañeras, se han sumado sobrevivientes de la Perla, todas tuvimos experiencias diferentes. Compañeras que han sido violadas, compañeras que han sido sometidas al tema de la esclavitud y a la esclavitud sexual, y compañeras que habíamos sido absolutamente, que pudimos entender que también se conformaba en un delito contra nuestro cuerpo, todo lo que significaba el manoseo, la observación, etcétera, etcétera, de los guardias, etcétera. Así que yo, para ir cerrando, lo que insisto en que esto me parece que
es como que recién empieza, a pesar de que Victoria, mira qué bien que me salió, Victoria cuando cita los libros de las compañeras, y siempre hubo una necesidad, como lo planteaba Carolina en los aspectos jurídicos, en los momentos jurídicos de todas estas luchas, siempre estuvo todo este tema, pero que realmente ahora se puede desarrollar con mayor, se puede desarrollar con otros métodos, es decir, que más allá de la cantidad de juicios que falte, aunque solamente sean, que creo que con el de Rosario fue solamente, se fue el número 32, ¿no, Carolina? Con la sentencia del juicio de Rosario, por delitos de violación, fueron juzgados los genocidas. Más allá de la cuestión jurídica, que realmente para mí es vital, porque es la que de pronto nos permite, digamos, que el delito, que la acción se transforme en un delito y ese delito sea juzgado. Es decir, no quede en el relato, la acción no quede en el relato, sino que la acción se transforma a través de la justicia en un delito y ese delito es juzgado y condenado a estos personajes. Bueno, y para ir terminando, yo quería señalar eso y decir que, bueno, que la vida en los campos siempre ha sido muy dolorosa y ha sido dolorosa para los compañeros varones y para las compañeras mujeres. Pero tal vez las mujeres, sin saberlo o sabiéndolo, digo sin saberlo porque la violación como delito es como algo que se conforma, digamos, como delito de lesa humanidad, es una cosa que empieza a tener, en los últimos 20 años empieza a tener características, si no era una violación, como lo explicaba perfectamente Carolina. Y que realmente aquello que ellos hicieron con las compañeras que no tuvieron el privilegio como nosotras de la vida, y que están muertas, y que las secuestraron y las mataron, y que lo hicieron en los distintos centros clandestinos, con las distintas características de esos centros clandestinos, eso que a lo mejor era una parte de ese delito, el delito sexual era parte, hoy cuando yo veo y escucho que secuestran a una niña, a una chica de 18 años, de 20, y que desapareció esa muchacha y está desaparecida, y después se encuentra que el exnovio o el exmarido con otros más la violaron, y después, ¿qué hacen? La matan, para que no, entre comillas, quede el delito marcado. Pero se resulta que ese delito marcado, por suerte, y eso lo digo hasta con un poco de emoción, aparece. Y aparece quiénes son. Lástima que todavía las chicas aparecen cuando sus cuerpos ya están sin vida. Pero yo asocio mucho el tema de estas cosas horrendas que solemos escuchar, leer, denunciar, y bueno, todo el movimiento de las chicas, de Vivas Nos Queremos, etcétera, dentro del movimiento de mujeres. Bueno, y eso a mí me parece una cosa que las chicas toman de digamos que estos personajes varones que cometen ese delito, tiene una similitud increíble, la desaparición, la violación, toda la situación de tortura que vive esa joven, hasta la muerte, con el personaje y
y tiene toda una similitud con aquellas cosas que hacían a mansalva en los años de la dictadura entre el 73 y el 83, y 86, perdón, del 76 al 83. Bueno. Gracias, Ana. Ahí voy a aprovechar, voy a hacer uso de mi doble rol de moderadora y ¿cómo se dice? Y ponente. Y además, digo, aprovechar este micrófono para poder decir que lo empecé a decir y después me seguí con otra cosa, del rol que tuvo el Estado en el proceso de justicia, en el sentido de que si bien fue un reclamo del movimiento de derechos humanos, hubo un Estado que asumió la responsabilidad y el compromiso de avanzar en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Y eso se vio, por ejemplo, con la creación del programa Verdad y Justicia, que es algo que se crea en febrero del 2007, a los pocos meses de desaparecido Julio López, y de la mano de la Secretaría de Derechos Humanos también el Centro Ulloa, que también tiene un rol importante en el acompañamiento a las víctimas y familiares en el proceso de justicia. Y de hecho creo que el público lo había mencionado. Aquí les leo, hay una pregunta para Victoria que dice, ¿cuál fue el detonante o el motor que te impulsó a tratar de manera específica estos temas de los que había muy poca bibliografía hasta hace muy poco? Y si querés contar cómo fue abordar el tema por las propias víctimas en tus trabajos. Y no vi la película, pero quería saber si hay algún lugar donde podía verla. Hay otra persona que pregunta eso. Después hay una pregunta para mí, que dice que más allá de que no haya habido varios juicios por estos tipos de delitos, y aunque nunca son lo suficiente, cree que la posposición del inicio del juicio por los delitos sexuales de ESMA tiene relación directa con la llamada justicia patriarcal, o más bien a un retraso habitual de la justicia lenta. ¿Dónde se puede ver el documental Campo de Batalla? Qué significativo, Ana, esto de tomar conciencia en cada momento y casi que contás. Gracias. Después, sigo con eso, pero si querés, Victoria, avanzar en la pregunta esta que te hacen. Sí, cómo no. Justo lo estaba anotando para no olvidarme. Bueno, que empezaba diciendo cómo me había decidido por el tema, ¿no? ¿Algo así? ¿Era la primera pregunta? Sí, dice, ¿qué te impulsó a tratar de manera específica estos temas habiendo tan poca bibliografía? Bueno, en realidad fueron un montón de cosas. Por un lado, a mí siempre me interesó muy particularmente la historia reciente, la historia de la dictadura y de la postdictadura, de la búsqueda de justicia por parte de los organismos de derechos humanos, etcétera. Y en gran medida algo que me pasó cuando empezamos a ahondar en el tema ya por el 2009 para la película, es que me di cuenta que era un aspecto de la violencia concentracionaria que estaba muy naturalizado y que incluso en cierta medida hasta yo misma lo había naturalizado. Y también siempre me habían interesado mucho los temas vinculados a la historia de las mujeres y el feminismo, pero pocas veces había pensado en esa ausencia en la justicia, digamos. Y en ese momento se estaba discutiendo, creo, poco después fue la primera condena en 2010, y conversando de esto con Fernando Álvarez y con Liesl Tornay, que además son mis padres, Fernando mi papá es cineasta y Liesl es historiadora también, nos interesó y empezamos a buscar, y en efecto había poca bibliografía en ese momento. Entonces presentamos un proyecto al Inca que nos permitió hacer entrevistas en distintas provincias del país y trabajar
un tiempo considerable en la investigación. Y bueno, el proyecto salió y empezamos a avanzar en la película. Y ahí, en ese momento, yo tenía unos 25 años. Y eso, en relación a la otra pregunta, a mí me parecía, siempre me daba como cosa, bueno, ¿por qué me van a querer contar a mí su historia estas mujeres? Y en general lo que me encontraba era con lo contrario. Incluso me decían, vos que sos tan chiquita. Y yo decía, a mi edad estas mujeres pasaron muchas más cosas de las que pasé yo. Pero que en general había como una muy buena respuesta a mi presencia, que era chiquita o joven. Y en general fue muy gratificante. Nos fuimos encontrando con esto. Para las primeras entrevistas, a las primeras entrevistadas llegamos a través de contactos de amigos o familiares que estaban en organismos de derechos humanos, a través de lazos de confianza, digamos, porque es lógico. Y después también a partir de las entrevistas que íbamos haciendo, otras mujeres nos contactaban porque se enteraban del proyecto y querían dar su testimonio. Y bueno, así fue avanzando. En general, una vez nos pasó que íbamos a ir a Mendoza, que fueron Liesel y Fernando, yo no fui porque me estaba por recibir en ese momento, y íbamos a entrevistar a 2 sobrevivientes mujeres y un sobreviviente varón. Y las 2 mujeres acababan de dar su testimonio en el juicio y les plantearon a Liesel y a Fernando que no querían, que les agradecían mucho, pero que no estaban en el momento para dar el testimonio para la película. Y mientras estaban allá, otra sobreviviente de Mendoza, que está viviendo en Chile, nos contactó y dijo que quería que fuéramos para Chile. Entonces, bueno, en general se fue dando así. Nosotros íbamos contactando a partir de las sugerencias que nos hacían las entrevistadas y también muchas veces ellas se iban contactando con nosotros para dar su testimonio. Sobre la película, bueno, la película se estrenó en 2013 y se ha mostrado bastante en salas de cine, centros culturales, etcétera, pero en estas condiciones nada de eso puede ocurrir. Creo que por ahí lo más fácil, ya que están en Facebook viendo esta transmisión, en Facebook hay una página de la película. Y ahí siempre publicamos todas las presentaciones que se van haciendo, cuando no hay cuarentena y hay presentaciones, y también si les podemos pasar el link en todo caso, para que la vean. La película no está disponible públicamente en internet porque es lo que pautamos en su momento. Hay testimonios sensibles, pero si una persona está interesada en verla, les podemos pasar el link. Así que si nos escriben por ahí, me parece que es lo más fácil. No sé si contesté todo. Contestaste todo. Antes de seguir con las preguntas y un poco también retomar lo que mencionaba Ana en relación con la importancia de un espacio así, de poder transmitir y sobre todo salirnos de los lenguajes complejos que tienen quizás cada una de las disciplinas para que a su vez quienes escuchan le transmitan a las niñas y adolescentes, ¿no? Y de una forma de contar la historia de qué es lo que pasó y que, como ven, no hace falta entrar en el detalle ni en el morbo de contar situaciones, simplemente de contar verdaderamente cuáles fueron los hechos de manera, más específica, ¿no? A mí me preguntaban de por qué demoraba el juicio de la ESMA. A ver, es simbólico que uno de los lugares donde más se identificaron los delitos contra la integridad sexual, que fue en el centro clandestino que funcionó en la ESMA, todavía no tenga un juicio específico en los que estos delitos se vislumbren. En general, las sentencias que tuvieron que ver con privación ilegal de la libertad, homicidios, tortura, y lo
cierto es que la causa ESMA tiene una causa, o sea, del primer juicio, en el juicio, el que tuvo sentencia en el año 2011, ahí nosotros como querella, en ese entonces yo trabajaba en el CELS, pedimos al juez de primera instancia que investigara varios hechos y que identificamos como delitos contra la integridad sexual que tenían que ver con, desde, como les decía, embarazos de 10 meses, situaciones de partos donde le dejaban la placenta a una compañera, tocamientos al momento de tener que ir a higienizarse, más las situaciones de mujeres que debieron vestirse para salir con los represores que las combinaban a tener que salir, todas esas situaciones fueron identificadas, se denunciaron, esa causa, lo que el juez dijo en ese momento fue se necesita el consentimiento de las víctimas para poder avanzar, algunas víctimas están desaparecidas, no podían dar el consentimiento, eso se trabó. Hoy el juicio que está esperando, o sea, el caso que está esperando juicio por delitos sexuales de ESMA, es un caso que tiene solamente 3 víctimas, digo solamente porque son muchas más las que denunciaron y lo dijeron en el debate, pero, y volviendo a un tema más de actualidad, tiene que ver con la decisión de la víctima, es lo que hay que considerar en estas circunstancias, y lo traigo a colación por hechos, como decía Mariana, el tema de que de transversalizar la política de género es una política de Estado, es verdad, y los operadores judiciales tienen que capacitarse en lo que es la perspectiva de género. Pero, aún capacitados, siempre hay que tener en cuenta la decisión de la víctima, que es quien en última instancia quiere o no quiere que se investiguen hechos que la tuvieron por víctima. Hemos visto a lo largo de todos estos años de proceso de justicia personas que aún siquiera quisieron ser identificadas como víctimas en el listado de personas que estuvieron en un centro clandestino. Y aprovecho, hay otra pregunta que le sigue, si hay alguna iniciativa para poder hacer una búsqueda para identificar dónde está cada una de las víctimas en los centros clandestinos. Hay distintas instancias, sobre todo gubernamentales, a quienes uno puede consultar en relación con determinada víctima. Yo creo que es más fácil la consulta en relación con nombre y apellido de la víctima que personas que estuvieron en un centro clandestino. Pero volvemos a los juicios. Los juicios justamente revelan muchas veces personas, o sea, iban aumentando el número de personas que pasaron por determinados centros clandestinos, y como vieron días pasados, a través de justamente un trabajo que hizo el programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Nación, se identificó un nuevo centro clandestino. Estamos hablando del 2020. Junio del 2020 se identifica un nuevo centro clandestino. Eso significa que probablemente es una lista que es dinámica, permanentemente se va modificando, lo mismo que el trabajo que hacen en el museo, en el ¿cómo se llama? Se me fue, en la Sala Pais, las chicas me van a ayudar. Que también tiene una base de datos de consulta por víctimas. En el Parque de la Memoria. La memoria, gracias. Bueno, sigo con los comentarios. Gracias a las 3 compañeras y a Ana especialmente por seguir apostando a la militancia por la memoria, la verdad y la justicia. Susana Fernández cuenta que estuvo en un juzgado como profesora con sus estudiantes de 5º año en la Escuela Pública García Lorca. Nos dicen que es muy buena charla, que emocionante escuchar lo que sienten los testigos y las testigos y víctimas del terrorismo de Estado frente a nuestros chicos ávidos de saber y comprender. Gracias por dar tu testimonio para que nunca más se suceda el infierno de los campos de tortura y desaparición de personas, para Ana. Para Ana, como sobreviviente de un centro clandestino de detención, y militante de los 70 hasta hoy, y siendo testigo de los cambios en la manera de tratar el tema y de transmitirlo de las propias víctimas a la sociedad en general, ¿qué mensaje les dejarías a las chicas, jóvenes estudiantes que recién se inician en la militancia, por ejemplo, en el feminismo y sus reclamos actuales? Desmutar, aprendí hoy. Volver a sacar el micrófono.
Mira, yo creo que en realidad yo siempre digo que son las chicas las que nos enseñan a nosotros, y el mensaje es un mensaje, te diría, colectivo atravesando las capas etarias, ¿no? Es decir, ellas nos dan un montón de cosas a nuestras generaciones, a nuestra generación, y nosotros le transmitimos a ellos otras. Y yo creo que ellas han empezado, las jóvenes, las mujeres han empezado toda una lucha así, yo la definí como una gran olla con el agua en ebullición, este, y bueno, y que ellas están todo el tiempo militando, no dejan pasar un segundo, ninguno de estos episodios siniestros, terribles que uno escucha, qué sé yo, que si no, y ahora en cuarentena se ha incrementado el tema de las de la masacre contra la mujer, contra las mujeres, y bueno, todas estas denuncias, todos estos trabajos, y bueno, yo lo que creo es que esta cosa colectiva de las chicas, es lo que va a garantizar de que se pueda ir pensando a lo mejor otras formas, otras maneras en el futuro. No sé si responde la pregunta. Encontraba el micrófono, perdón. No Después desmutaste, Carolina, no desmutaste. desmuté y ahora no lo encontraba. Después dice, gracias de parte de todos los que confirmamos la comunidad de profesores de la Escuela Rumania, que trabajamos sobre contenidos de derechos humanos, el rol de la justicia, el papel de las mujeres en construir derechos. Digo, quizás también podemos aprovechar para pensar, digo, y sobre todo para Victoria, que de alguna manera documentó y buscó mostrar a través del documental, perdón la cacofonía, pero de estos testimonios, y uno, digo, ¿qué pasa en los casos hoy en términos de cuán factible sería poder, sobre todo que es algo tan personal, poder mostrar, digo, porque esto tiene la particularidad que son hechos pasados y no tienen que ver con el presente, en tanto, digo, de alguien que tiene que continuar, digo, en la diaria. Entonces, digo, si encontraste algún reparo en cuanto a cómo comunicar las cosas, si hubo quienes te dijeran, no, de esto no quiero hablar, o preferiría, digo, ¿cómo fue esa recepción, no? ¿Vos decís de las entrevistadas, en las entrevistas? En general, nosotros cuando hacíamos las entrevistas tratábamos de que las preguntas fueran muy amplias. Entonces, para que no se diera esta situación de que las testimoniantes sintieran que les estábamos preguntando algo de lo que no querían hablar. Nosotros planteábamos que el documental se iba a tratar sobre la experiencia específica de las mujeres en los centros clandestinos de detención, en términos amplios, y las experiencias que narraron son diversas. Hay casos de mujeres que estuvieron embarazadas en los centros clandestinos de detención, que también la forma en la que transitaron ese embarazo en muchos casos se vincula a formas diversas de violencia de género, digamos. Y entonces cada una iba contando un poco la experiencia que había tenido sin nosotros marcar mucho hacia dónde, o sea, sin repreguntar demasiado en relación a la violencia sexual. Entonces, cada una, en todo caso, narraba lo que hasta donde le parecía. Y siempre tuvimos también esto que vos decías, como, supongo que en un ámbito judicial es distinto, pero como esto era una película, nosotros no
no queríamos tampoco que fuera una cosa morbosa o de golpe bajo, sino que queríamos, bueno, dar cuenta de las distintas formas de violencia de género que habían vivido las mujeres y que querían narrar esas mujeres que estábamos entrevistando. Y en ese ámbito no queríamos ir mucho más de aquello que ellas querían decir, digamos. Yo creo que, así como decía al principio, que en gran medida esto tiene que ver con las preguntas que tenemos en el presente que nos permiten repensar el pasado. Creo que también repensar ese pasado, desnaturalizar formas de violencia que existieron en los centros clandestinos de detención, también permite o contribuye a que esas formas de violencia no se naturalicen en el presente, como desnaturalizarlas en los distintos momentos de la historia contribuye también a que en el presente no naturalicemos esas cosas. Creo que es una cuestión circular la potencia de pensar en estos temas. No sé si contesté a lo que me preguntabas. Y de paso, digo, me das pie para que yo pueda también hacer una reflexión, justamente, digo, vuelvo sobre el enorme placer que tengo digo, es un orgullo para mí ser en este contexto una funcionaria de un ministerio recientemente creado como el Ministerio de las Mujeres, donde justamente parte de lo que nos proponemos es en visibilizar y no e identificar los distintos tipos de violencia por motivos de género que puede padecer una mujer, y de hecho este ministerio tiene la particularidad de que no son solamente las mujeres, sino también las diversidades, que es algo sobre lo que también todavía nos debemos en el marco de las investigaciones de terrorismo de Estado, y de hecho uno de los próximos juicios que está por comenzar en La Plata tiene, o sea, una compañera trans es una de las víctimas, que es algo que todavía no se conoció, y de hecho creo que solamente en la ciudad de Rosario hubo una reparación a compañeras trans que estuvieron detenidas en centros clandestinos. Entonces yo creo que este diálogo permanente que tenemos de reconocer derechos, digo, llegan para quedarse, digo, aquello que se avanzó en el marco del movimiento de derechos humanos y en el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura es toda una enseñanza que tenemos que aprovechar para transmitir a los operadores judiciales, para mostrar que un Estado comprometido facilita y permite que las cosas lleguen a mejor puerto, que acompañar a las víctimas, o sea, que el Estado tiene que acompañar a las víctimas en todo el proceso, y en ese proceso, digo, vuelvo sobre lo que son los crímenes de la dictadura en materia de reparación. El proceso de reparación en Argentina es bastante importante, y sobre todo en comparación con otros países, en cuanto a que el Estado no solamente dio una compensación económica, sino que también a través de espacios como el Centro Ulloa, a través de las distintas agencias estatales que ahora recuperamos, que durante los pasados 4 años estuvieron perdidas, digo, y que no hubo una respuesta hacia las víctimas del terrorismo de Estado. Digo, todo eso hay que capitalizarlo y fortalecerlo, y que justamente esa escucha que hay con las víctimas del terrorismo de Estado es la que también tiene que haber a las personas en situación de violencia por motivos de género, y que esa situación de violencia por motivos de género no se naturalice, sino que haya un Estado que se ocupe, no solo el Estado nacional, digo, estoy pensando en los espacios locales, municipales o provinciales. Como decía Ana, la transmisión y el poder andar, digo, y era la intención en eso, digo, también felicito a Ale Naftal en el sentido de que esa propuesta de ir con la muestra itinerante de ser mujeres en la ESMA no era solamente ir un par de mujeres a pasarla bien y a contar el proceso, sino que tenía que ver justamente con transmitir la experiencia desde distintos lugares, sobrevivientes, abogados, digo, tenía que ver con llegar un poco más allá a otros lugares que si no queda todo en la ciudad de Buenos Aires.
digo, en ese sentido el Estado Nacional, es cierto, atiende en la Ciudad de Buenos Aires porque están acá, pero digo, es necesaria la articulación y justamente los lazos territoriales que el Movimiento de Derechos Humanos siempre mostró se dan en el marco del movimiento de mujeres permanentemente. Y el ejemplo son los encuentros de mujeres cada vez más numerosos. Así que les agradezco de vuelta la invitación a participar en esto. Le devuelvo la palabra a Mariana. Que esperemos que se escuche. No sé si ustedes me dirán si ahora se escucha. Voy a tratar de hablar despacio, así. Nada, hacer un enorme agradecimiento a las tres. La verdad que, como dije al principio, tal vez no se escuchó, lo repito, son un lujo de invitadas. Y hacer un llamamiento, ¿no?, a este contexto tan particular que estamos viviendo y a un llamamiento a la responsabilidad que nos atañe a todos en este momento. Cada una de ustedes lo expresó muy bien en relación a los roles que están cumpliendo cada una. Agradecemos muchos el lugar que vos tenés hoy por hoy. Claro, me parece que como funcionaria de este flamante ministerio creo que va a ser muy bueno. Agradecerte a vos, Victoria, que sé que además estás llevando un embarazo, perdón que lo haga público, pero felicitarte también por eso, y que sé que desde tu lugar, digamos, académico y de investigación aportás muchísimo a todos, y tantísimo, Ana, sabes que te adoramos, te queremos muchísimo, sabemos que esta historia les atraviesa muchísimo, y sabemos lo que significa para cada una de ustedes testimoniar, y todas las veces que lo han hecho, y lo han hecho comprometidamente. Así que, nada, de parte de las autoridades, también del ente público, del Directorio de Organismos de Derechos Humanos, queremos agradecerles a las tres, y también compartirles que nuestro rol como trabajadores de los sitios de memoria también es, como decía recién Caro, ¿no? Hacemos todo un conglomerado de roles en donde tan importante es, desde los sitios de memoria, mostrar y visibilizar las políticas de memoria, verdad y justicia, de acompañar esta nueva gestión y acompañar a los organismos de derechos humanos en estas políticas, y de visibilizar y dar continuidad de promover la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Nada, vuelvo a decir, muy agradecidos, y sabemos el tiempo y la dedicación que le han dedicado, así que gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a las chicas.